Hola, ¿qué tal amigos de Perspectiva Laboral? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo podcast de este su programa ya favorito. Saludarte, Jesús, a la distancia, saludarlos también a los que nos acompañan en las diversas plataformas, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y también los que nos escuchan en Spotify. Agradecerles estar ahí con nosotros y acompañarnos en esta nueva sesión y aprender juntos sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Hola Jesús, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Alfredo, igual un saludo a la distancia hasta donde te encuentres, porque también tú eres un nómade, estás a veces en Arequipa, en Madre de Dios, todo como siempre. Oye, efectivamente, el ponente que nos acompaña el día de hoy tiene especial relevancia porque tocaremos un tema no tan usual, ¿no? Del derecho a la seguridad social, que a veces es relegado en un segundo plano, se ha subestimado, yo creo, mucho este tema, y a partir de la publicación de la tesis de nuestro invitado, tenemos un extracto fundamental de él, ¿no? Estamos hablando de Javier Paitán Martínez, que nos acompaña el día de hoy y ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas noches, Alfredo y Jesús. En realidad, un gusto poder compartir algunas ideas a través de esta plataforma. Y bueno, también un saludo a todos los oyentes de Perspectiva Laboral. Y bueno, a disposición de lo que ustedes me indiquen. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Más bien, tú, Javier, en todo caso, para iniciar con esta entrevista, esta conversación, más bien, Alfredo, te doy el pase. Sí, gracias Jesús. Gracias Javier por acompañarnos el día de hoy también en este espacio. Y bueno, vamos a darle una introducción a este tema, ¿no? Vamos a hablar, como lo decía Jesús, sobre un tema muy importante al cual merece una reflexión profunda por parte de todos, creo yo. Se habla mucho del derecho laboral, del trabajo, del empleo, pero también tenemos que desarrollar un problema que se ve reflejado hoy en día, ¿no? Y es un problema en el cual se tiene a personas ya envejecidas, envejeciendo, vivimos en este ciclo de vida que tenemos y llegamos a una edad en la cual ya no estamos inmersos dentro del mercado laboral. Muchos de nosotros nos jubilaríamos, nos encontramos jubilados, estamos desarrollándonos en la sociedad y nos enfrentamos a este tema del sistema pensionario que se tiene. Y lo primero que se nos viene a la mente pues son pensiones que no son equiparables o ajustables al ritmo de vida que tendría o que va a tener esta persona, ¿no? Entonces, es ahí en donde encontramos un sistema el cual nos desarrollarás a grandes rasgos, Javier, acerca del sistema que tenemos y cuáles son tus reflexiones, ¿no?, sobre este tema, a partir de tu experiencia, a partir de tus estudios. Como lo comentaba Jesús, tú has desarrollado una tesis acerca de este tema y bueno, el día de hoy vamos a desarrollarlo, ¿no? Así que mucha gracias. Y antes de entrar a la primera pregunta, Javier, queremos que nos refieras tú acerca de el tema de concepto de la seguridad social, ¿no?, como término general. ¿Qué es la seguridad social, Javier? Gracias, Fernando, por el uso de la palabra. Voy a compartir pantalla para, de cierta forma, tal vez hacer un poco más dinámica a quienes vean la transmisión por YouTube. Ya se ve perfecto.
Gracias. Sobre la pregunta que planteas, ¿qué es seguridad social o qué entendemos por seguridad social? Si nos remitimos en principio a lo que establece la Real Academia Española, vamos a entender por seguridad protección, social, sociedad, ¿no? Ergo, protección para la sociedad o hacia la sociedad, ¿no? Y eso es, en términos simples, sencillos, seguridad social, protección para las personas. Pero ¿qué tipo de protección hablamos? Hablamos de esas protecciones civiles o de esas protecciones sociales que son olvidadas, como bien lo ha mencionado Alfredo, ¿no? Antes de poder, de cierta forma, entrar a la definición de seguridad social, es muy importante que se pueda establecer esta diferenciación. De que cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de las protecciones sociales, más no de las protecciones civiles, que si bien es cierto, tienen un grado de vinculación y que de cierta forma inclusive es condicionante para que nosotros como personas podamos ejercer nuestros demás derechos, como es por ejemplo la libertad, que tanto se viene clamando desde hace mucho tiempo y con razón con la coyuntura actual, ¿no? Para, por ejemplo, en nombre de la libertad retiro mis fondos de pensiones, en nombre de la libertad, en otro aspecto, no quiero una asamblea constituyente, entre otros aspectos, ¿no? Es cierto, a ese tipo de protecciones civiles, las sociedades y el Estado, pues, le da una priorización que de cierta forma hasta la fecha, pues, está siempre presente, ¿no? Y creo que las personas y los ciudadanos en general, sobre todo caso nuestro, Perú, más están al pendiente de ese tipo de protecciones. Pero ¿qué pasa con ese tipo de protecciones sociales que son olvidadas, relegadas prácticamente? No. Cuando hablamos de protección social, vamos a tener que primero remitirnos a cómo nace la seguridad social, ¿no? Porque la seguridad social, un poco ya para entrar a la definición, es un mecanismo de protección social, ojo, mecanismo de protección social más avanzado, ideado por el Estado y por la sociedad, ¿no? Por nosotros, ¿no? Pero para poder llegar a ese mecanismo más avanzado, previamente existieron otros mecanismos de protección social. Llámese, por ejemplo, el ahorro privado, la protección de la persona por sí misma. Resultó insuficiente, no lo digo yo, lo dice la historia de la humanidad. Y por ende se evolucionó a un sistema de protección un poquito más avanzado llamado asistencialismo, que de cierta forma era un tipo de caridad de las personas privadas, de las personas que tenían mayores ingresos para las personas pues que estaban en extrema pobreza, y que de cierta forma ese asistencialismo se institucionaliza, ¿no? A través de algunas entidades, ¿no? En este caso nacen las beneficencias. Ustedes, por ejemplo, en Lima tienen la beneficencia pública, ¿no? Y que de cierta forma ya vemos pues una incipiencia de la caridad. Y podemos hablar solidaridad, pero no en los términos propios. Pero luego de ello, ya como ustedes recordarán, pues estamos ya prácticamente a inicios de la revolución industrial. Muchos trabajadores, por el tipo de actividad, se deciden juntar. ¿Por qué? Porque el ahorro privado resulta insuficiente, el asistencialismo, la beneficencia también. Entonces, este grupo de trabajadores, unidos por la rama, por la actividad, ¿no? Por la profesión, ¿no? Se juntan una caja común. Y esa caja común todos aportan para que cuando una persona sufra algún tipo de accidente o se enferme, pues a través de esa caja se brinde la ayuda necesaria. Y ahí ya nace pues uno de los primeros antecedentes, o por lo menos ya hablamos de solidaridad propiamente, ¿no? Pero también resulta ser insuficiente, porque al estar solamente a cargo de los trabajadores bajo su administración y todos los aspectos que implica su gestión, pues rebasa esa situación y nace el Seguro Social aproximadamente en 1883-84 en la antigua Prusia, a través de Otto von Bismarck, que frente a esta revuelta de la clase obrera, ojo, no está hablando pues de los sindicatos, confederaciones que conocemos, las clases obreras internacionales, ¿no? Que de por sí pues conquistaron muchos derechos laborales de 8 horas, también en materia de seguridad social, ¿no? Porque existían muchos accidentes laborales, muchas enfermedades profesionales, y por ende, frente a esa revuelta que se venía, Otto von Bismarck no tuvo la mejor idea, más brillante en la historia de la seguridad social, de crear los seguros sociales. Seguros sociales entendidos como la protección para los trabajadores con un financiamiento tripartito. Aporta trabajador, aporta empleador y aporta también en el Estado, ¿no? Pero, ¿cuál es la
particularidad, únicamente está dirigido a la clase laboral formal, ¿no? Mientras que la clase formal, la clase laboral informal todavía no tenía protección. Pero eso se soluciona en el año 1942 aproximadamente en Inglaterra, cuando Beveridge idea por primera vez el término de seguridad social. ¿Y qué dice Beveridge? Bueno, no solamente en ese entonces, pues, el país requiere protección solamente para las personas que son trabajadores, sino también para los que no son trabajadores o los que en su vida van a formar parte de la clase laboral dependiente, asalariada. Y en ese sentido, conglomera todos esos mecanismos de protección social que he señalado en esta línea de tiempo, ¿no?, en el término de seguridad social. Y es así que la seguridad social es este mecanismo por lo cual se brinda protección a todas las personas. Y Beveridge lo decía, desde la cuna hasta la tumba. En mis términos es inclusive antes de la cuna. ¿Por qué? Porque estando el hijo en el vientre de la madre, por ejemplo, tenemos los subsidios por maternidad. Es una expresión de la seguridad social, ¿no? Para los que por lo menos no sabían o no se han enterado todavía, ¿no? Y más allá de la muerte, ¿por qué? Porque si un afiliado a un sistema de pensiones, sea AFP o UONP, ya sea pues en la condición de trabajador o ya sea en la condición de jubilado, fallece, sus familiares de cierta forma también tendrán una protección. Hablamos de las pensiones de sobrevivientes, pensión de viudez, pensión de orfandad, ¿no? Es así que la seguridad social impregna la vida de todas las personas, desde mi particular punto de vista, antes del nacimiento, ¿no?, y después de la muerte. La seguridad social nos acompaña, y ese acompañamiento no solamente está vinculado a la relación laboral, sino va más allá, ¿no? Protege al trabajador, pero no solamente en su vida laboral, sino también cuando ese trabajador, pues por las causales de extinción que existen, ¿no?, en la legislación laboral correspondiente, también merece un tipo de protección, ¿no? ¿Y qué protección ofrece la seguridad social? La seguridad social ofrece principalmente dos tipos de protecciones. Uno referido al tema de salud, atenciones médicas, por ejemplo, dentro de los cuales también podemos ver algunas prestaciones económicas, como ya señalaba, los subsidios, y principalmente, fundamentalmente, una preocupación mayor de la seguridad social, las pensiones, ¿no? Y debe entenderse pues que este mecanismo de protección social más avanzado, ¿no?, tiene como fuente de financiamiento la redistribución de la riqueza, ¿no? Y es así también que algunos autores, por ejemplo, en el caso peruano, Martín Fajardo, quien tiene un libro muy interesante sobre la seguridad social en el Perú, señala que esa redistribución de la riqueza pues implica justamente la aplicación del principio de solidaridad, ¿no? Pero que eso seguramente más adelante voy a poder detallar. En resumen, seguridad social es el mecanismo de protección social que brinda protección ante las diferentes contingencias que se acontece en la vida de toda persona. Llámese invalidez, llámese maternidad, llámese vejez, desempleo y entre otras contingencias o riesgos sociales que vienen presentándose en pleno siglo XXI. Por ejemplo, las pandemias, ¿no? Y eso se da a través, pues, de la prestación de estas prestaciones, valga la redundancia, de salud y de pensiones a través de la redistribución de la riqueza en el que interviene el Estado, pero también desde los años 80 intervienen las empresas privadas. Interesante esta primera parte que nos refieres, Javier, y en ese sentido nos has explicado el concepto de la seguridad social, el cual abarca mucho más, ¿no?, de lo que uno prevé, ¿no? Es más que pensiones. Y una pregunta que subyace a este tema, porque siempre está el tema de derecho al trabajo, derecho laboral, y como tú lo mencionas, tiene una vinculación, una relación. El derecho a la seguridad social o la seguridad social propiamente dicha, ¿es una subrama del derecho al trabajo o es independiente de ella? ¿Y qué supone tener derecho a la seguridad social, Javier? Gracias, Alfredo. Interesante la segunda pregunta y que también merece una aclaración y sobre todo por mi persona, de cierta forma enfatizar, ¿no? Enfatizar esa aclaración
que muchas veces desde las propias aulas universitarias en pregrado se viene señalando, ¿no? Esta es la narrativa hegemónica, que el derecho del trabajo, o dentro del derecho del trabajo, una subrama, una especialidad es pues el derecho a la seguridad social. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre del profesor, pero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el curso de la seguridad social, por ejemplo, es selectivo y se lleva a partir del 5º año. Y tengo conocimiento de que en otras universidades, por ejemplo Católica también es, y en otras inclusive ni siquiera existe el curso, ¿no? Partamos de ahí, de esa realidad. Y dicho profesor señalaba pues en el sílabus derecho laboral, laboral individual, colectivo, procesal y seguridad social, ¿no? Y es ahí donde nace, bueno, por lo menos en mi persona, esa inquietud de conocer un poco más del por qué esa subclasificación por sí ya pues estaba errada, ¿no? Y en atención a lo que tú señalas, hay que primero señalar que el derecho a la seguridad social y el derecho al trabajo son primas hermanas, nacen casi juntas, ¿no? Recorremos simplemente esta situación en el contexto de la Revolución Industrial, en el que no solamente se reclamaban derechos laborales, se buscaba la conquista de nuevos derechos, ¿no? La garantía, ya sea pues en normas supranacionales o inclusive en normas de cada país, ¿no? Rango constitucional, sino también se solicitaba protección social, ¿no? Y es ahí justamente lo que señalaba, lo que ocurrió, por lo menos una de las primeras manifestaciones, el acceso a una prestación económica porque tú sufriste un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. La seguridad social está ahí, ¿no? Y claro, esa situación, lamentablemente, por lo menos en la historia de la seguridad social, en la historia del derecho laboral, muchas veces pues todo se suma y simplemente pues como una partecita del derecho del trabajo, la seguridad social. Y no es así. La seguridad social nace de manera independiente, no es una subrama, no es tampoco una partecita del derecho laboral, sino es una rama independiente. Y esa independencia justamente está reflejado pues en los hechos, en la teoría, en la doctrina y en la jurisprudencia y en las legislaciones bueno, a nivel mundial actualmente, ¿no? Y solamente para citar el tema de los principios, así como el derecho del trabajo tiene los principios reconocidos, inclusive estos principios tienen reconocimiento de rango constitucional, el derecho de la seguridad social también tiene los principios. Por ejemplo, 4 principios muy importantísimos, ¿no? Por los cuales se funda y se rige esta rama muy hermosa y muy apasionante, pues, para quien les está hablando, ¿no? Llámese la solidaridad, ¿no? La solidaridad que implica el deber de todos, de cierta forma, en apoyar en el financiamiento de cualquier sistema de protección social que se dé en un país. El principio de universalidad, en la que busca la cobertura, la protección de todos, sin distinción alguna, de origen, de raza, de sexo, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano, protección dirigida a la clase trabajadora, pero nos olvidamos de las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Nos olvidamos inclusive, bueno, los que viven pues en las ciudades, también de los grupos minoritarios, la comunidad LGTBI, que de cierta forma tampoco tiene acceso, ¿no? Si es que hay una unión de 2 personas del mismo sexo, ¿no? Seguridad social es protección para todos. Esas situaciones no importan. Se tiene que proteger a todos. El tema de la integralidad, de que las prestaciones que brinda la seguridad social, tanto en salud como en pensiones, sean oportunas. Cuando tú padeces una contingencia, si tú te enfermas, de manera inmediata se te tiene que brindar por esas atenciones médicas y, de ser el caso, también la pensión. Por ejemplo, si tú te accidentas, un accidente común, una enfermedad común, se te dará la pensión de invalidez, ¿no? Y también la unidad que tiene que ver con el tema de la institucionalidad, ¿no? En el Perú, lamentablemente, estos principios pues no se cumplen a cabalidad, creo que ni siquiera de manera incipiente, pero sí debiera existir una institución que de cierta forma dirija la gestión para que el servicio de la seguridad social llegue a todas las personas. Y hay un principio adicional que también me gustaría señalar, la internacionalización, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que migran, ¿no? Con las personas, por ejemplo, el fenómeno de la migración de Venezuela, ¿no?
esas personas tampoco merecen protección por parte del Estado peruano. Sí merecen protección. La seguridad social justamente se rige por ese principio en el que, de cierta forma, el Estado también tiene esa obligación. Pero claro, muchas veces por situaciones ya muy subjetivas no se dan, ¿no? En resumen, la importancia del derecho a la seguridad social está en los hechos, en la teoría, en la doctrina y en la jurisprudencia. Y ahí, para responder la segunda interrogante que señalabas, el derecho a la seguridad social. Es que el derecho a la seguridad social, por esa importancia, está reconocido en diferentes tratados de derechos humanos. Solamente voy a citar los artículos 22 y 25 de la Declaración Humana de Derechos Humanos, que de cierta forma, y con una lectura integral de la Constitución de los artículos 10, 11 y 12, que lamentablemente he tenido la oportunidad de presenciar una audiencia reciente, un magistrado que lamentablemente, pues desde mi punto de vista, no tiene una lectura integral sistemática, ni siquiera pues teniendo en consideración el bloque de constitucionalidad, que todo abogado y sobre todo pues toda persona que asume ese cargo debiera saberlo. Simplemente señalar que el derecho a la seguridad social es tan importante. Ojo, con eso no quiero decir que es mucho más importante que el derecho laboral. Tanto el derecho laboral como el derecho a la seguridad social, en esa su función tuitiva, el derecho laboral protegerá al trabajador, el derecho a la seguridad social no solamente protege al trabajador, protege a todas las personas. Y es por eso que el derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental, un derecho humano que es inherente a toda persona, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de discriminación. Es un derecho irrenunciable. Como ya señalaba Beveridge, desde la cuna hasta la tumba. Bueno, en mis términos, antes de la cuna, después de la tumba. No, tú no puedes renunciar. No es un bien inmueble. Es un derecho humano fundamental que impregna la vida de todas las personas y por ende es inalienable y también es imprescriptible. Ese derecho tú no lo vas a perder. Inclusive estando muerto, ese derecho de cierta forma se va a derivar en tus familiares. Si es que tuvieses cónyuge, ¿no? Si es que tuvieses hijos menores de edad, inclusive hijos que están en situación de discapacidad permanente, o en todo caso hijos que estén cursando estudios superiores, ¿no? Hasta que culminen pues la universidad, ¿no? Estudios de pregrado, ¿no? Ahí está la seguridad social y es principalmente pues un derecho que es indispensable para el respeto de la dignidad humana. Recordarán ustedes lo que establece la Constitución en su artículo 1, que el fin supremo del Estado y la sociedad es el respeto de la persona y su dignidad. Ese respeto de la persona y su dignidad, ¿cómo se traslada en el ámbito del derecho de la seguridad social? Se traslada justamente en que se reconozca a este derecho, se otorgue pensiones o salud, pues, que corresponda ante las contingencias sociales que se vienen presentando, ¿no? En suma, es un derecho muy importante, pero que lamentablemente, ¿no? Y eso lo estamos viendo en el caso peruano y que ha llamado también la atención de diferentes especialistas a nivel internacional, ¿no? Que este derecho prácticamente está siendo destruido. Hay que decirlo con sus propias letras, ¿no? Destruido, desnaturalizado y sobre todo, ¿no? Empezando desde los que están en el gobierno, no solamente sino también los anteriores, y que eso también se está replicando ya en la sociedad, y que eso seguramente más adelante va a traer pues bastantes consecuencias no positivas, ¿no? Negativas en todo sentido. Muchas gracias por tu respuesta, Javier. Entonces hemos comprendido que este campo del derecho a la seguridad social es tan importante como el derecho al trabajo y es una rama obviamente independiente, ¿no? Y que además comprende o abarca protecciones sociales referidas a la salud y al tema pensionario. Y respecto a esto último, ¿qué nos puedes comentar, o en todo caso, qué constituye el derecho a tener, o el derecho fundamental a tener una pensión de jubilación? Claro, cuando hablamos de las pensiones, seguramente muchos van a preguntarse de manera inmediata o van a tener en la mente AFP o ONP. Eso vamos a aclararlo ahora mismo, ¿no? Solamente para señalar que no son los únicos sistemas que existen en el Perú, pero tal vez para responder mejor a este interrogante planteo otra, ¿no?
¿estamos protegidos con las pensiones que brinda las AFPs y la UNP? Bueno, la respuesta seguramente va a parecer muy obvia. Sin embargo, en materia de el otorgamiento, el reconocimiento de las pensiones, hay también una particular muy importante en el derecho a la seguridad social, y que César Abanto Revilla de cierta forma lo ha trabajado por la experiencia que tiene, me parece más ya de 20, más de 30 años, ¿no? No solamente en la docencia, sino también en el litigio, en esos temas. He llegado a concluir que dentro del derecho a la seguridad social, en el que, ojo, señalé las principales prestaciones, salud y pensiones, pero que no son las únicas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, dentro de la seguridad social también se puede otorgar viviendas, ¿no? Y así seguramente conforme la sociedad va avanzando, porque la sociedad se va transformando constantemente, se van a presentar nuevas contingencias, y esas contingencias muchas veces seguramente no solamente va a recaer en el tema previsional, ¿no? Y es así que César Abanto señala que dentro del derecho a la seguridad social, así como también dentro del derecho laboral hay individual, colectivo, procesal, dentro del derecho de la seguridad social también tenemos un tema procesal, pero que también eso está supeditado pues a este tema de la nueva ley procesal del trabajo, y solamente pues en el artículo 2, el tema de las competencias, algunas cositas que se señala sobre el tema de la resolución de controversias. Y en el tema ya sustantivo, tenemos el derecho previsional, también como una rama, una subrama autónoma del derecho a la seguridad social, y que justamente con esta rama del derecho previsional o derecho pensionario, se trata de brindar protección básicamente en tres objetivos importantes, ¿no? Proteger las contingencias sociales, como por ejemplo la vejez, a través de la pensión de jubilación, prevenir y aliviar la pobreza, por ende eso implica pues desaparecer las desigualdades sociales, ¿no? Y de que esas prestaciones pues sean oportunas en su momento. Ahora, este tipo de objetivos está enmarcado ya a nivel constitucional, ¿no? Y es así que ya el Tribunal Constitucional, en varias sentencias, cito algunas, por ejemplo, el 0050-2004, acción de inconstitucionalidad, cuando se declaró a nivel del Tribunal Constitucional el cierre definitivo de un régimen conocido como la cédula viva, ¿no? Y también la sentencia por la cual se establece el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión. Y en la sentencia, que es la sentencia 1417-2005, ¿no? Proceso de amparo, y la anterior sentencia establece el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, ¿no? Y es así que se señala que la pensión es una garantía institucional del Estado, y por ende esa garantía institucional tiene un contenido esencial. Y ese contenido esencial implica que las personas pues tienen el derecho de acceder a una pensión, primer contenido, el derecho a no ser privados arbitrariamente de esa pensión, segundo contenido, y el derecho de recibir una pensión mínima, tercer contenido, ¿no? Y ahí la importancia de este derecho fundamental de todo trabajador, lamentablemente, tengo que decirlo, solamente trabajadores formales, ¿no? Trabajadores que están en planilla, que tienen ese derecho de acceder a una pensión, ¿no? Previo el cumplimiento de los requisitos que se establece pues en el régimen en el cual pertenece la persona. Por ejemplo, si estás en FP, solamente se requiere cumplir 65 años, no importa los años que has aportado, porque al final tu pensión será de todo lo que tú aportas en tu cuenta individual de capitalización, ¿no? Y más la rentabilidad que se haya generado. Y bueno, frente a esta crisis del 2008 y las que estamos ahora padeciendo, lamentablemente pues tengo que también anunciar que las rentabilidades son negativas, en las que los afiliados pierden, es decir, sus fondos se reducen, ¿no? Pero las AFPs prácticamente siempre van a ganar, porque esa situación no les afecta por un tema de la regulación establecida al respecto, ¿no? Eso sería, por lo menos, grosso modo, para responder lo señalado, estimado Alfredo. ¿Alfredo? Sí. Sí. En ese sentido, Javier, y ya desarrollando, como nos comentabas, acerca de del sistema y palabras claves, ¿no? Que todos tenemos
en mente siempre, AFP, ONP, va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué regímenes pensionarios existen en el país? Importante precisar ello, ¿no? Siempre cuando se habla de reformas inclusive, o pensión, inmediatamente nos conducen pues a hablar solamente del ONP y del FP. A la fecha existen varios regímenes previsionales, ¿no? Es decir, instituciones que están a cargo de otorgar una pensión. Pero claro, la FP y la ONP se caracterizan principalmente porque son los regímenes, podríamos señalarlos generales, ¿no? Generales en el sentido de que pueden afiliar a todos los trabajadores que laboran ya sea en el sector público o privado, pero en el caso de los que laboran en el sector público, con excepción de algunas personas que tienen un régimen laboral especial, ¿no? Y lo vamos a señalar de manera muy resumida para que se entienda, ¿no? En el año 1850, con la ley de goces, nace lo que se conoce como previsión social, uno de los primeros mecanismos de protección social en el Perú, ¿no? Un antecedente inmediato a los seguros sociales, cuya característica principal era que esa protección estaba solamente enfocada a las personas que laboraban en el Estado, ¿no? Y es así pues que en la historia de la seguridad social peruana podemos encontrar que muchos funcionarios, servidores del Estado, tenían esa preeminencia de recibir unas prestaciones económicas, ¿no?, a cargo del Estado frente a algunas contingencias que puedan suceder, ¿no?, por enfermedades, accidentes y posteriormente pues la vejez, ¿no? Y también a ese grupo se suman los militares y los policías, y como ya ustedes sabrán, pues cuando el Perú pues es independiente, uno de los primeros ministerios que se crean pues de Hacienda, Relaciones Exteriores, y bueno, por ahí también referido al tema de los militares y los policías. Y es así que pues ya también la historia del Perú nos señala pues que hemos sido gobernados durante muchos años por militares, ¿no? Después ya por los civiles, y bueno, tampoco nos está yendo muy bien. Pero lo que quiero decir con eso es que esos primeros mecanismos de protección social están básicamente enfocados a este grupo de presión todavía fuerte hasta la fecha. Militares, policías, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado están los funcionarios que estaban sujetos a la ley de goces de 1850, pero que posteriormente ellos pues formaron parte del decreto ley 2530, que a la fecha está cerrado definitivamente. Y además también a ese grupo se sumó los funcionarios diplomáticos, que también se estableció un régimen especial, ¿no? Y ya en el año 1936, también en el caso de la protección, no de ese grupo, sino de los obreros principalmente, ahí pues todavía se hablaba de obreros y empleados, ¿no? No voy a señalar pues por qué se hacía esa clasificación, obreros por los que trabajaban pues en el campo, por ejemplo, y empleados los que trabajan en oficina, y que hasta la fecha inclusive todavía me sorprendo que algunos órganos jurisdiccionales hacen esa clasificación, ¿no? Pero bueno, temas tal vez teóricos o para mejor entendimiento del caso que se va a resolver. Para ese tipo de personas también ya el Estado empieza a implementar diferentes tipos de mecanismos de protección social, y es así pues que ya se idea la caja de previsión social para los obreros, la caja de previsión social para los empleados, y esto se unifica en el año 1973 con el nacimiento del decreto ley 1990, que inicialmente estaba administrado por el Instituto de Seguridad Social del Perú, ¿no?, conocido como IPS. Y que pues actualmente es la ONP. La particular de este instituto era que se encargaba no solamente de pensiones, sino también de salud, ¿no? Actualmente esta institución, ya bueno, desde los años 90, salud se encarga del tema de la prestación de salud, ¿no? Y ONP se encarga de la prestación de las pensiones, ¿no? Ya se unifica, es decir, obreros y empleados se juntan a este régimen, ¿no?, a este régimen previsional del decreto ley 1990, bajo la administración actualmente pues de quien es la Oficina de Normalización Previsional, ¿no? En el año 92 nacen las AFPs, ojo, segundo país en implementar este sistema de protección social privado, ¿no?, porque Chile fue el primer país, ¿no?, en la época de, bueno, en la época de Pinochet, ¿no? Y Perú, al implementar el sistema privado de pensiones, de cierta forma lo implementa de una forma paralela, es decir, que compita con la ONP, ¿no? De cierta forma se señalaba que
querían una muerte, la crónica de una muerte anunciada en el caso de la ONP, que solito la ONP vaya falleciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas con engaños fueron afiliados a ese sistema, simplemente se iba pues a cualquier oficina, a cualquier centro de trabajo, y bueno, sobre todo pues personas que las AFPs contrataban, induciéndole a error, sin ningún tipo de información, inclusive en algunos casos se afiliaban las personas a lo que ahora conocemos pues las AFPs, ¿no? Que actualmente son 4, ¿no? Este sistema privado de pensiones nace en el 92, convive de manera paralela con la ONP porque es su competencia directa. ¿Por qué? Porque tanto la ONP como la AFP tienen que afiliar a trabajadores del sector público-privado, pero como ya les decía, no a ese sector que inicialmente ya tiene un régimen de protección social especial en el Estado, ¿no? Pero no solamente tenemos estos regímenes de protección en materia de pensiones, sino también recordemos que en el año 2011, por promesa de Ollanta, ¿no? Pensión para las personas adultas mayores, entiéndase 65 años a más, aunque la ley del adulto mayor señala que persona adulta mayor es de 60 años a más, ¿no? Con esa particularidad, promesa electoral, llegó al gobierno y, bueno, en buena hora lo implementó y se empezó a otorgar pensiones de manera focalizada para todas aquellas personas que tienen 65 años a más. Disculpen, no para todas, para un determinado grupo, ¿no? De manera progresiva, ¿no? Empezando por algunas regiones que tienen pues un índice de pobreza elevado, ¿no? Y de cierta forma, ahí tenemos pues una incipiencia, podríamos hablar de seguridad social hasta ese entonces si tomamos en consideración la existencia de esos regímenes previsionales especiales de la ONP, Decreto Ley 1990, de la AFP, ¿no? Del sistema privado de pensiones, y de estos regímenes contributivos. Y como yo les indicaba inicialmente, Beveridge señalaba pues que seguridad social es protección para todos, ¿no? Hasta ese entonces me parece que de manera incipiente estábamos avanzando, teníamos efectivamente casi ya seguridad social, porque no solamente estaban protegidos los trabajadores formales, sino también aquellas personas que nunca han formado parte de planilla, ¿no? Personas adultas mayores nunca han formado parte ni de la ONP, ni del FP, ni de los regímenes previsionales especiales. Así como también en ese entonces, pasado unos años, el 2015, se crea pensión para personas con discapacidad severa, ¿no? Y ese tipo de prestaciones también, no, sin importar por lo menos el tema de la edad, y bueno, aunque todavía focalizado, otorga pensiones, aunque montos, por ejemplo, que no sobrepasan pues los 200 soles cada 2 meses, ¿no? También es importante saber eso. Pero de cierta forma, la seguridad social es eso, de que te brinde una prestación mínima para que de cierta forma te pueda cubrir tus necesidades básicas. La seguridad social en pensiones no está pensada que te dé una pensión para que tú te compres una casa, un auto. No, la seguridad social está para brindar esa protección para que tú puedas paliar esas necesidades básicas que se requiere por toda persona. Sin embargo, en el año 2016, frente a esta ola pues de que las AFPs otorgaban pensiones de hasta 10 céntimos, 2 soles, 200 soles, imagínense, ¿no? Y que, bueno, Johnny Lescano supo aprovecharlo bien, tema político, nada técnico, ¿no? Y su bancada, y con otros aliados, presentan pues un proyecto de ley, la cual dice, ¿no? Si las AFPs no pueden otorgar pensiones porque las cuentas individuales de capitalización no tienen rentabilidad positiva, entonces que cada afiliado decida por sí retire su fondo de pensiones. Y empieza pues el proceso de deconstrucción de la incipiente seguridad social que teníamos en el Perú, ¿no? A través de esta ley 3425 que te permite retirar hasta el 95.5% si tú eres afiliado al FP. Inicialmente, si tú tenías 65 años, luego eso se extendió también a otros supuestos, por ejemplo, las personas que optaban por la jubilación por desempleo en las AFPs y también por padecer alguna enfermedad terminal, y pues esto se ha replicado recientemente con la llegada de la pandemia y se sigue haciendo hasta la fecha, ¿no? Y que inclusive a la fecha, por lo menos la ley 31192 ha sido cuestionado por el Colegio de Abogados de Lima Sur a través de un proceso, una demanda de inconstitucionalidad, y que justamente el día de ayer pues fue la audiencia de vista en la que se presentaron los alegatos, aunque lamentablemente tengo que decirlo también, se ha visorado y se ha evidenciado un desconocimiento total sobre el tema, no solamente por las partes procesales, sino principalmente por quienes están pues actualmente en el máximo órgano que interpreta nuestra Constitución.
En resumen, cuando queramos decir o señalar pensión, primero hay que ver que la persona, si es trabajador del sector privado, por ejemplo, o el sector público, pero que no pertenece a un régimen especial, podría estar en la AFP o en la ONP. Pero también no hay que olvidar que existe el régimen previsional de los funcionarios del Estado o servidores públicos, que desde el año 2005 ya está cerrado definitivamente, es decir, ya no hay más incorporaciones, pero que todavía existen personas que están trabajando y que en algún momento se van a jubilar. También personas que están en el régimen previsional militar y policial, ¿no? Ya ustedes pues deducen qué sectores están ahí: Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, ¿no? Así como también este régimen previsional de los funcionarios diplomáticos, ¿no? Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estos regímenes previsionales especiales? Que en estos regímenes se reconoce pensiones de tope pensionario de 2 UITs. A la fecha, una UIT está 4.600 soles, ¿no? 2 UITs es ¿cuánto? ¿No? 9.200 soles, ¿no? Es decir, estas personas que forman parte de esos regímenes previsionales especiales del Estado pueden irse con una pensión en ese monto, mientras que los que pertenecen al ONP, el tope pensionario máximo llega pues promedio a 1.000 soles, ¿no? E inclusive si hacemos la comparación con los que están en el FP, seguramente también se va a evidenciar pues que dentro de los regímenes previsionales que estoy señalando hay una evidente pues desigualdad, inequidad. ¿Y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacen nuestros gobernantes? Pues para solucionar este aspecto, ¿no? Que está a vista y paciencia de todos, ¿no? Y sobre todo pues los que se abocan al estudio de dicha disciplina. Nada. Gracias, Baitam, Javier, por esta respuesta y nos muestras tu preocupación, ¿no? Al respecto sobre lo que viene sucediendo. Y claro, tanto la sociedad como el trabajo propiamente está en constante evolución y transformación. Y al respecto, tú nos mencionas en tu trabajo de tesis, ¿no? Que es público, que teniendo en cuenta ello, es necesario dirigirnos hacia una deslaboralización de la seguridad social, ¿no? ¿Qué significa o implica ello? Gracias, Alfredo. Parto de lo que establece las estadísticas, ¿no? Que no nos mienten, eso es lo que acontece en la realidad. De porcentaje de la tasa de empleo formal e informal, vemos que los que están en el empleo formal, aproximadamente 72, bueno, con la coyuntura actual, estos datos son todavía del año 2018, pero a la actualidad no pasa el 70%, mientras que en la informalidad la tasa de empleo formal, ergo, es de casi el 35%, ¿no? Y seguramente vamos a llegar hasta el 40%. La seguridad social, bueno, seguros sociales, que es lo que tenemos a la fecha. Estábamos empezando a tener una incipiente seguridad social, pero por lo que he manifestado anteriormente, seguimos teniendo seguros sociales. Estos seguros sociales están enfocados en la clase trabajadora, y esta clase trabajadora únicamente de la población económicamente activa conforma pues no más del 30%, no más del 30%. ¿Y qué pasa con ese 70%, 75% aproximadamente? Ellos tampoco tienen el derecho de acceder a una pensión. Si la Constitución, el artículo 10, señala que todo ciudadano, todo peruano, peruana tiene derecho a una pensión, de acceder a una pensión, ¿no? Si partimos de esa situación, pues lo que uno primero puede advertir es que el seguro social o la incipiente seguridad social que tenemos está plenamente laboralizado, ¿no? Y esa laboralización
justamente también se refleja en la protección social de los adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, solamente 34.6%, según lo que nos señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática, está afiliado a un sistema de pensiones. Ojo, afiliado, ¿no? Que no quiere decir que va a acceder necesariamente a una pensión. No, una cosa es estar afiliado a un sistema de pensiones que lamentablemente, pues por la existencia de los contratos modales que también datan de los años 90, ya recordaron ustedes por qué gobierno, ¿no? Y sobre todo las crisis que estamos padeciendo constantemente conlleva pues a que no exista pues una estabilidad laboral. Y frente a esa situación, tú ya estás afiliado a la AFP o a la ONP, pero no estás aportando, no estás cotizando. Y al no cotizar, que muchas veces son requisitos indispensables para que accedas a una pensión, lamentablemente no puedes acceder a una pensión, ¿no? Esas son las cifras que se tiene que partir para efectos de señalar pues que en el caso peruano no tenemos protección social, ¿no? Y es así que justamente el tema de la laboralización pues nos trae esa disyuntiva pues de hablar de trabajadores formales versus trabajadores informales, ¿no? Y es que en el tema de la laboralización de la seguridad social, las únicas personas que están protegidas son los trabajadores formales, ¿no? Trabajadores dependientes, asalariados. Y la pensión, pues, es considerada como un derecho laboral, ¿no? Y lamentablemente eso también conduce, pues, a que esa laboralización, el tema del financiamiento de la pensión básicamente pues recae en el trabajador, ¿no? En el descuento que se hace constantemente de sus salarios, y eso también implica pues que lamentablemente ante la inexistencia de una institución, ¿no? Que de cierta forma trate de paliar esta situación, solucionar, ¿no? Lamentablemente la seguridad social está laboralizada. La laboralización de la seguridad social no implica pues que uno esté en contra del derecho al trabajo, ojo, hay que dejarlo claro eso, sino simplemente implica que en nuestra realidad, lamentablemente, de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución, los tratados de derechos humanos, ¿no? Convenio 102, por ejemplo, normas mínimas de la seguridad social, recomendación 202, pisos de la protección social, y conforme a la evolución de los regímenes previsionales que he señalado, ¿no? Está básicamente dirigida a esa clase, ese tipo de trabajadores, ¿no? Y lamentablemente, ¿eso qué conlleva? Conlleva a que las desigualdades sociales se sigan acrecentando, ¿no? Y por ende, lo que yo planteaba en la tesis y bueno, incluso en otros trabajos anteriores, es la deslaboralización de la seguridad social. No quiere decir una desvinculación, un tema de exclusión, ojo. El derecho al trabajo y el derecho a la seguridad son primas hermanas que funcionan juntas y tienen que funcionar así, ¿no? Ambas se ayudan, ambas tienen los roles ya establecidos, definidos, ambas actúan con independencia, en algunos casos complementan su labor tuitiva, ¿no? Pero principalmente para hacer entender que en esa deslaboralización de la seguridad social con una forma de que el derecho de acceder a una pensión de jubilación, por ejemplo, llegada a la vejez, sea considerado como un derecho de toda la ciudadanía, ¿no? Eso es, al fin y al cabo, tal vez el mensaje principal que se podría dar frente a esta situación, de la laboralización a una deslaboralización, reconociendo en principio o de cierta forma reafirmando, porque eso ya está establecido en las normas que he citado, ¿no? Reafirmar que el derecho a una pensión es un derecho de toda la ciudadanía, ¿no? Y para ello, pues, es indispensable también la reafirmación de los principios que anteriormente también han sido explicados, aunque brevemente. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Te voy a dar el pase a Alfredo para que continúe con la misma. Sí, gracias, Javier. Y en ese tenor, como nos mencionas y desarrollas ese tema de la deslaboralización de la seguridad social, entendemos de tu análisis, de tus palabras también, y también de lo que se ve, ¿no? En la realidad, el encontrar un nuevo modelo de protección social a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿A qué te refieres con la necesidad de dar un renovado modelo multipilar de pensiones deslaboralizado, ¿no? ¿Y qué desafíos tendría este modelo, ¿no? En nuestro país?
Primero tengo que señalar, y bueno, en palabras de un gran especialista y creo que maestro, por lo menos todavía vivo, de esta época, Carmelo Mesa Lago, que ni el sistema privado de pensiones ni el sistema público de pensiones son la panacea. Ambos sistemas, público-privado, tiene ciertas ventajas y desventajas. Eso no solamente ocurre en el Perú, ocurre a nivel mundial, ¿no? Ahora, frente a la existencia de varios fenómenos que ya se están presentando, y bueno, en el Perú, aunque también muchas veces pues algunas noticias llegan tarde, sobre todo cuando son de interés nacional, tenemos que ya ponernos a pensar qué vamos a hacer frente al envejecimiento poblacional. Este fenómeno social, problema público, ¿no? Ya lo está padeciendo la Unión Europea, los países desarrollados, en el que existen más personas adultas mayores y menos jóvenes. Y sobre todo en España, ¿no? Que todavía tiene un sistema de reparto que de cierta forma todavía el sistema privado no ha ingresado como en otros países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese intercambio intergeneracional, es decir, los que actualmente estamos trabajando, estamos aportando, por ejemplo, si formamos parte del sistema público de pensiones, aportamos para los que ya se han jubilado, reciban su pensión de jubilación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si es que existen menos personas trabajando, entonces, ¿cómo se financian las pensiones de los que actualmente ya están jubilados? Y si nos ponemos a pensar en nosotros, en esta generación y la generación que viene, ¿no? ¿Cómo es posible que esta generación en la que el envejecimiento, o en todo caso la tasa de mortalidad, el envejecimiento en realidad, ¿no? Se viene incrementando, es decir, las personas adultas mayores están viviendo más tiempo, ¿no? Principalmente el caso de las mujeres, ¿no? Y eso, pues, de cierta forma tiene un impacto directo en el tema del financiamiento de cualquier sistema de pensiones, no solamente que sea público, sino también privado, ¿no? ¿Qué hacemos frente a la informalidad? ¿No? Tenemos simplemente AFP o ONP que está enfocado en los trabajadores, ese 25% aproximadamente, frente al 75% en el que encontramos, pues, por ejemplo, a los que trabajan en Uber, Cabify, aplicativos, o los que inclusive pues están a la fecha emprendiendo, ¿no? Porque muchos seguramente han perdido sus empleos por esta situación de la pandemia, ¿no? Y concretamente, ¿no? ¿Qué hacemos también con las personas que están en las comunidades campesinas nativas? Ellos no tienen derecho de acceder a una pensión, ¿no? Frente a toda esa situación, y también, lógicamente, esto pues implica también ver el tema de las migraciones. Es importante que nuestro modelo que tenemos es un esquema de pensiones en el que todavía pues pareciera todavía las cavernas, que solamente tiene que existir o bien la ONP o bien la FP. Y claro, estoy todavía acá un poco obviando los regímenes previsionales, que creo que ni siquiera se discute, ¿no? Del por qué existen y por qué esa inequidad manifiesta, ¿no? Entonces, lo que se plantea y lo que se debe plantear, ojo, es idear un nuevo modelo de protección social para el Perú, que encaje a nuestra realidad, que encaje de acuerdo a lo que requiera la población, no que sea un copy and paste pues del modelo de Chile, Uruguay, Argentina, tal vez pues si pensamos algún país desarrollado, ¿no? Francia, Italia, ¿no? O los Países Bajos, ¿no? Que tienen sistemas previsionales muy fuertes, innovadores, por supuesto, ¿no? Y justamente en ese planteamiento, ojo que no solamente existe el planteamiento del modelo multipilar, sino que también existen otros modelos como son, por ejemplo, la renta universal básica, que de cierta forma también está relacionado con el derecho laboral, o las cuentas nacionales, que sobre todo son utilizadas en países nórdicos, ¿no? Lo que yo básicamente quería plantear es que si nosotros ya tenemos un régimen previsional, y este régimen previsional de cierta forma confluye
por ejemplo, tenemos AFP, que tiene la gran cantidad de afiliados, tenemos ONP como segundo lugar, que también tiene una gran cantidad de afiliados, tenemos regímenes previsionales especiales también, ¿no? Dentro del Estado. Tenemos este tipo de mecanismos de protección no contributiva para las personas de pensión 65, pensión para personas en estado de discapacidad. Y también tenemos regímenes complementarios, ¿no? Ustedes recordarán el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que si bien es cierto, no existe regulación para los regímenes complementarios en materia previsional, esas universidades dan, bueno, por lo menos la PUC todavía sigue dando pensiones a estas personas, más allá de que formen parte del AFP o la ONP, de manera complementaria. ¿Cómo se financia? Bueno, ellos lo establecen a través de sus propios estatutos. Y hasta donde tengo entendido, en el caso de la Católica, el financiamiento se hace directamente con fondos de la propia universidad. Es decir, los alumnos pagarían las pensiones complementarias de los que se están jubilando, los trabajadores que se están jubilando en la PUC, ¿no? Tenemos ese esquema, y ese esquema está desordenado, es decir, un régimen previsional desordenado con bastantes normas, ¿no? Pero prácticamente como una pirámide. Entonces, lo que yo básicamente he tratado de señalar, y ojo que no es una creación, no es algo tampoco novedoso, es simplemente invertir esa pirámide. ¿Qué quiere decir? Que en la base esté no las AFP, sino las pensiones para las personas pues que están en extrema pobreza o tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y como segundo pilar, ¿no? Que estén todos los trabajadores que reciban pensiones mínimas, ¿no? Porque el primer pilar es pensiones no contributivas, el segundo pilar pensiones mínimas y el tercer pilar pensiones complementarias. Y esas pensiones complementarias a cargo puede ser del propio Estado, que puede también ser como una AFP estatal, pero también a cargo de las AFPs. ¿Por qué? Porque una vez que se tenga el segundo pilar, todas aquellas personas que son trabajadores no van a estar excluidos, van a recibir una pensión y por ende, si van a querer recibir una mayor pensión, tienen que también formar parte del tercer pilar, que es el pilar complementario en el que sus fondos, o por lo menos un porcentaje del fondo que tienen, se va a tener que invertir, ¿no? En los mercados internacionales, bursátiles, para efectos de generar rentabilidad, porque eso es lo que se viene haciendo en otros países, ¿no? Y bueno, las AFP lo vienen haciendo hasta la fecha, pero también tienen ciertas restricciones, ¿no? Y como último pilar voluntario, es el pilar cuarto, ¿no? Que de cierta forma aquellas personas, ya eso es voluntario, porque su propio nombre lo dice, si ya la persona de manera obligatoria está en el pilar 1, 2, en el caso de los trabajadores, y bueno, en el caso de las personas que no son trabajadores podrán solamente estar en el pilar 1, pensiones no contributivas, esas personas que quieren tener mayores ingresos, llegar a la edad de jubilación, por ejemplo, ¿no? Podrían aportar más y esas aportaciones seguramente pues van a ser invertidas y va a generar mayor rentabilidad a cargo de las AFPs, ¿no? Y también podría ahí el Estado intervenir, pero bueno, también hay una idea pues, bueno, a nivel constitucional de que el Estado no puede ser empresa, aunque crear una AFP estatal por este servicio público sí lo podría hacer, ¿no? Ese es el modelo multipilar que he planteado. Ahora, este modelo multipilar definitivamente pues conlleva el planteamiento o por lo menos visualizar los diferentes desafíos y retos que se va a enfrentar. Principalmente, seguramente va a ser el tema de la cultura previsional. ¿Qué quiere decir eso? Ya para terminar, la cultura previsional o la cultura de la seguridad social, que a las personas lamentablemente no les interesa las pensiones. No les interesa tener un ingreso frente a algún tipo de situación imprevista que se pueda presentar. Es una mera entelequia, ¿no? Y para algunos simplemente pues es un tema de populismo para ganar votos, o en todo caso pues medidas populistas que el único fin que tienen pues es prácticamente destrozar lo poco que se ha construido. El segundo gran reto que seguramente se va a enfrentar es el tema de financiamiento. Eso es un tema muy importante, cómo se financia este modelo multipilar. Y en la tesis, por lo menos lo que he planteado y también en otros textos, y también se viene una novedad que seguramente también es en función a esta tesis, es que no se tiene que pensar únicamente que el financiamiento tiene que estar a cargo del trabajador, sino que se tiene que buscar otras formas, es decir, la creación de un impuesto especial, por ejemplo, o por qué del impuesto a la renta que se paga un porcentaje no va para la seguridad social de todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
¿Se puede hacer ello? Sí. ¿Hay innovaciones? Sí. No, y otro reto también que se podrá advertir es el tema de las políticas públicas. Lamentablemente en el Perú no existe, hasta donde yo conozco, hasta donde he podido revisar, ninguna política concreta de protección social. Ni el Ministerio de Trabajo, ni el Ministerio de Economía y Finanzas, ni la PCM, más allá de las comisiones que se han creado y de la, reciente comisión que también la PCM anunció, en el que hay que también tener en consideración de que no está la participación de la ciudadanía, simplemente los que están pues en algunas instituciones. No existe una política pública. ¿Qué implica eso? Implica que no existe una política de Estado, no una política de gobierno, una política de Estado que piense que se tiene que hacer una reforma, pero una reforma verdadera, no una reforma de escritorio en 2, 3 meses, 6 meses, ¿no? Solamente pongo el ejemplo de Chile. Para que reforme su sistema de pensiones, en el gobierno de Bachelet, primer gobierno y segundo gobierno, se ha tenido, por lo menos en el segundo gobierno, mínimo 2 años. ¿Y qué han hecho en 2 años esa comisión para que plantee una reforma de pensiones para su país, para Chile? Ir a todas las regiones, no solamente quedarse en Santiago, sino ir, recorrer, recibir la opinión de las personas, ver la realidad, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo llegamos a las comunidades campesinas? ¿Cómo llegamos a las comunidades indígenas? ¿Qué mecanismos podemos utilizar? Las tecnologías, ¿no? El tema de, por ejemplo, recuerdo, y con eso y sí termino, disculpen la extensión, el apasionamiento por el tema. En la India, por ejemplo, se estableció la seguridad social en pensiones en tu mano. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un celular, la persona, es muy sencillo, tiene el contacto, todo eso está pues garantizado por el propio Estado, y esta persona cuando quiera afiliarse se afilia, y esta persona, así como recarga su celular, tranquilamente esa persona puede aportar mes a mes también para que cuando llegue pues, por ejemplo, a la vejez tenga una pensión. En el Perú, ¿qué estamos haciendo? Absolutamente nada, ¿no? Lo único que se está haciendo es deconstruir el sistema con estos temas de la liberalización de los fondos y con otros temas también que lamentablemente no ayudan mucho, y en lo absoluto lo que solamente conlleva pues es a decir pues que nuestro país está en un estado de desprotección social casi absoluto. Gracias, Javier. De verdad, interesante reflexión, y como tú has mencionado, este tema es tan apasionante, es tan interesante, y más a partir de la experiencia, del estudio en el cual tú estás inmerso ya varios años acerca de este tema. Es inevitable escucharte y no compartir contigo ciertas reflexiones, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ha sido una entrevista muy gratificante, de verdad. Creo que todos los espectadores y los oyentes de este episodio van a partir de reflexionar acerca del tema de la seguridad social, que como tú lo has dicho, y desarrollando ya acerca del tema pensionario, es un tema que no nos ponemos a pensar, ¿no? Muchas veces vivimos o estamos conscientes del presente o en torno a él, pero no nos ponemos a pensar en el mañana, ¿no? En el futuro y el cómo nos vamos a desarrollar al momento que lleguemos a esa etapa. Entonces, sin lugar a dudas, es muy importante esto que tú planteas, esta reflexión y la reforma que se necesita, ¿no? Sin lugar a dudas, hay mucho por hacer, y a partir de estas investigaciones, de estas disertaciones, de estos espacios, pues lo que buscamos es eso, ¿no? Concientizar y hacer e involucrar a las personas también a que puedan conocer más acerca del mismo. Muchas gracias, Javier, por esta disertación acerca de la seguridad social. Le doy pase a Jesús para otra parte de la entrevista. Bueno, sí, igual ratifico lo que comenta Alfredo, ¿no? Sí, una interesante posición, ¿no? Preocupante también, nos ha expuesto una situación muy preocupante y ha revelado algo que es cierto, ¿no? A nadie generalmente le interesa la pensión, que es algo que se debe reflexionar sobre ello, sobre todo en política, ¿no? Donde hay mucho interés detrás de algunas situaciones. Pero bueno, pasamos a una siguiente sección, que
que es básicamente un caso práctico, es una sección en el que el invitado nos da luces pues, sobre una problemática recurrente de la ciudadanía, ¿no? Y es el siguiente: un trabajador formal y a pie, pues a veces tiene esta incertidumbre. Ha sido asignado, o mejor dicho, ha elegido cierto régimen, que generalmente es la ONP o la AFP, para los mortales, pero recientemente se repite, ¿no? O sea, ¿será posible que esta persona pueda variar a otro régimen, ¿no? Ya sea de ONP a AFP, de AFP a ONP? Es una pregunta muy recurrente. ¿Cuáles serían sus consecuencias de ser posible, ¿no? Y efectos? Muchas gracias a ambos por las palabras y dando respuesta al caso práctico. En principio hay que señalar que lamentablemente solo se puede formar parte o bien de la ONP o bien de la FP, porque como decía que tenemos un modelo paralelo que está en competencia y la normativa previsional establece eso, ¿no? Y es así que aquellas personas que por primera vez ingresan al mercado laboral, el empleador tiene la obligación de entregarle un boletín informativo, cuyo boletín informativo es aprobado y actualizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y el trabajador tiene un plazo de 10 días pues en elegir, porque en ese boletín informativo está señalado las ventajas y desventajas que tiene ya sea la AFP o la ONP, ¿no? Como tú bien lo señalabas y precisabas, eso en el caso de los mortales. Y si tú, por ejemplo, elegiste formar parte de la ONP, tú tranquilamente puedes aportar y recordar pues que en la ONP es un sistema de reparto, fondo común. Tú aportas el 13% de la remuneración asegurable y por ende pensionable que recibes mensualmente, ¿no? Y en función de esos aportes, por ejemplo, la jubilación general, cuando tú ya tengas los 65 años, cuando tú tengas los 65 años, también debieras, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Tener 20 años de aporte para que seas una pensión, ¿no? Y las pensiones en la ONP, pues, se reconocen las pensiones mínimas, como decía, que es un contenido esencial del derecho fundamental a la pensión. A la fecha, la pensión mínima está establecida en 500 soles y también se establece un tope pensionario, ¿no? Porque como es un fondo común, la idea es que quienes aportan más, ¿no?, ayuden a los que aporten menos, ¿no? Y de cierta forma también ese fondo se redistribuya, ¿no? Redistribuya de manera equitativa, ¿no? Y la pensión máxima bordea aproximadamente con los bonos que se dan casi cada año, se aprueban a 1.000 soles. En el caso de la FP, la persona, si elige el FP, igual se afilia, tiene que estar afiliado al FP que ganó la licitación. A la fecha FP Integra es la que ha ganado. Cada 2 años hay un proceso de licitación y ahí la AFP que establezca la menor comisión por administrar tu dinero es la que normalmente gana la licitación, y es así que el trabajador por 2 años tiene que estar afiliado a esa AFP y de acuerdo pues a la información que pueda recibir puede trasladarse a otra AFP, más no trasladarse a la ONP, ¿no? Esa situación básicamente, y ese es otro tema, pero solamente voy a señalar, esa situación solamente se ha generado para aquel grupo de trabajadores que en su momento, hablo de los años 90, a recibir una mala información, o personas que ya estaban en ese entonces en el Instituto Peruano de Seguridad Social, conocido como IPS, ¿no? Estaban a punto de jubilarse, ya tenían los requisitos casi cumplidos, y se trasladaron a la AFP, y la AFP pues lo que les prometió no se cumplió porque se generó mucha expectativa. Eso también hay que decirlo, y lamentablemente las AFP pues a la fecha las pensiones que otorgan siquiera pues reconocen también una pensión mínima, solamente en algunos casos determinados, pero sí, ahí ya legalmente para que compita con la ONP se estableció también reducción de pensión mínima, pero para un grupo determinado. Solamente para esas personas que en su momento en los años 90 fueron afiliados de manera pues desinformada, pues de manera maliciosa, mala fe. Para esas personas, durante todos los gobiernos, empezando desde Alan García, promesa electoral, libre desafiliación para todos, y ganó, imagínense, ¿no? Y ojo que ahí también, entre paréntesis, muchas veces, y seguramente no, eso está a la vuelta de la esquina, las personas que se jubilan, los adultos mayores, muchas veces seguramente van a decidir el futuro de un país, ¿no? Al elegir a su gobernante, y por eso que no quepa duda pues lo que se viene haciendo, ¿no?, con el tema de las pensiones es bastante populismo. Se prometió libre desafiliación y es así que llegado el gobierno, así como Llanta creó Pensión 65, Alan emitió la normativa, ¿no? Pensión, libre desafiliación,
en determinados supuestos para que las personas que pertenecen a la AFP y quieren volver a la ONP retornen. Libre desafiliación de nada, o sea, era más bien una desafiliación condicionada. ¿Por qué? Porque tenías que cumplir determinados requisitos, como por ejemplo, el más común, de que tú no hayas sido debidamente informado, porque ahí pues hablamos ya del tema procesal, la prueba diabólica, ¿no? Y las AFP pues no tenían documentación alguna pues que acredite que efectivamente la persona que firmó el documento recibió toda la información para que forme parte del AFP. No había esa. La prueba diabólica, y por ende no se pudo probar, y todos los casos pues a nivel judicial se ganaban. Pero a nivel legislativo se emitió la normativa, y es así que estas personas sí pueden desafiliarse. Y hasta la fecha, si hay alguna persona que está en esa situación, sí puede iniciar primero el proceso administrativo, el procedimiento administrativo, disculpen, ante las instancias del AFP donde está afiliado, y normalmente pues las AFPs muchas veces deniegan ese pedido, se van a la vía judicial, pero lo más seguro que en la vía judicial, porque también hay jueces laboralistas, ¿no? Jueces que tienen su corazoncito pro trabajador, también hay jueces que tienen su corazoncito pro pensionista, ¿no? Y muchos casos se ganan, pero ojo, también hay que señalar que ante una mala defensa también el caso se puede perder, y bueno, en mi experiencia he visto lamentablemente muchos de esos casos, ¿no? Y esa es la situación en general, ¿no? Sí puedes formar parte del ONP, ¿no? También del FP. Si formas parte del FP, tú ya no puedes retornar solamente en esos supuestos que he establecido, ¿no? Eso está establecido también una norma en específico, pero no todos pueden desafiliarse, porque inclusive se puso un candadito que nadie lo vio, que inclusive también es tesis de un gran colega y amigo, Osvaldo Caballero, ¿no? Que si tú tienes, pueden reconocerte una pensión mínima en FP, tú cumples con todos los requisitos que establece para la ley, para la desafiliación condicionada, tú ya no te puedes desafiliar. Si se argumenta eso, porque la norma lo establece, el juez lo que va a hacer es aplicar la norma, ¿no? Y por ende la persona tampoco se puede desafiliar. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las personas que están en el ONP y quieren pasarse a la AFP actualmente? Lo pueden hacer. Legalmente no hay ningún impedimento. Pero ¿cuál es el problema? Que todo lo que tú aportaste en la ONP no te lo vas a poder llevar a tu cuenta individual de capitalización en la AFP. Tú decides formar parte del AFP simplemente con una llamada o con la presentación de una carta, y la AFP misma inclusive te hace todo el trámite con tu entidad empleadora, ¿no? Tú formas parte de la AFP y empiezas desde cero. ¿Qué pasa con mis fondos del ONP? Ya tenía 10 años. Pues sistema de reparto, fondo común, solidaridad, tú eres solidario, esos fondos servirán para las pensiones de las personas que actualmente están jubilados. Sistema privado de pensiones, fondo individual, en la que tú aportas mes a mes, ¿no? Aproximadamente también el 13%, el 10% para tu fondo de pensiones, el porcentaje, el 2% o 3% aproximadamente, uno se va para la prima de seguro, prima de invalidez y también de sobrevivencia, es decir, si es que te invalidas o si es que de cierta forma también falleces, pensión para tus sobrevivientes, y un porcentaje menor para las comisiones de las AFP, porque bueno, se dice pues que las AFP no son bomberos, ¿no? Trabajan y tienen que cobrar por eso, ¿no? Y esa cuenta individual de capitalización, hay rentabilidad que se genera dependiendo del fondo en el que te encuentras. Ojo que hay fondos 0, 1, 2 y 3. El fondo 0 sobre todo está para aquellas personas que ya están a punto de jubilarse, es decir, tienen más de 60, 50 años, ¿no? Porque es riesgoso estar en el fondo 3. En el fondo 3 tú puedes generar mayor rentabilidad, pero bueno, la idea es que en el caso de las AFPs, lamentablemente, tú lo único que vas a recibir es lo que has aportado a esa cuenta individual de capitalización desde el momento en el que estás afiliado, ¿no? Y una vez que tú ya estás en la AFP, a la fecha, por ejemplo, Alfredo decía el día lunes, estando él en la ONP, ya habiendo aportado ya aproximadamente 15 años, ¿no? Por ahí se encuentra pues con un personal del FP y le dice pues, le promete hasta la luna, las estrellas, le dice que darse una pensión por los ingresos que recibe, que más o menos pues pongamos a pensar que recibe mensualmente 10.000, 12.000 soles, personal con contrato a plazo indeterminado, actualmente CAS, ¿no? Y las pensiones, los aportes por esos aportes que va a ser de 2.000 soles, tus pensiones
van a ser, por ejemplo, de 1.000, 2.000 soles, a lo que la ONP te va a dar 1.000 soles, no, 800 o 500 soles, y a lo mucho, ¿no? Pensión mínima, 500 soles. Entonces, Alfredo se anima, pasa a formar parte, pero lamentablemente Alfredo no se percató de que lo que ya aportó en la ONP se queda ahí. Y desde el momento en el que empieza, desde el día lunes que empieza a afiliarse en la AFP, desde ese momento, pues él tendrá que aportar. Y bueno, hay que decirlo también, ¿no? Como yo decía, señalaba anteriormente, ni la ONP ni la AFP son la panacea. La gran ventaja de la AFP es que si tú tienes ingresos mayores a 3.000, 4.000, con una proyección, una vía laboral en el que pues tus ingresos van a ser mayores, hablamos pues, tal vez para que se pueda entender mejor, los gerentes, lógicamente que tus aportes pues de aproximadamente 10% más la prima de invalidez y sobrevivencia va a ser mayor, pues, y tus aportes mayores, lógicamente tu pensión también será mayor, y eso no sucede en la ONP, porque en la ONP hay tope pensional. Pero si eres una persona que trabaja y está más o menos su ingreso oscilando en la remuneración mínima vital, que por cierto se incrementó recientemente, 1.025 soles, pero que en su proyección de vida más o menos se avisó ahora que podría ganar hasta máximo 2.000, 3.000 soles, mi recomendación es que se quede en la ONP, que no se pase al FP, ¿no? Pero bueno, es decisión de cada persona. Y para terminar, lo único que tengo que decir es que muchas veces estas decisiones que recaen en muchas personas obvian algo muy importante, ¿no? Porque para que tú puedas ejercer la libertad, sobre todo llegar a la edad de la vejez, tú requieres de unos ingresos, requieres de una pensión, ¿no? En el ejercicio de mi libertad, yo, por ejemplo, tendría que informarme bien, elegir bien. ¿Por qué? Porque esto va a ser un condicionante para que tú, llegada a la edad de vejez, por ejemplo, porque todos vamos a llegar a ser viejitos, tal vez algunos no, porque seguramente algunos vamos a fallecer antes de dicha edad, es parte de la vida, ¿no? Pero llegado ese momento, si no se tiene ese ingreso mínimo, pues lamentablemente no vas a poder ejercer ninguna libertad, ¿no? Y eso es básicamente un mensaje para todas las personas que muchas veces pues señalan a esta rama muy importante que es el derecho a la seguridad social, una rama que no importa, que no interesa, pero yo les diría y les tengo que recalcar que es una rama muy importante que rebasa no solamente el ámbito jurídico, rebasa lo social, lo humanitario, lo cultural, lo político, lo económico, lo financiero, entre otros factores, ¿no? Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Así que cada trabajador formal va a tener que pensarlo muy bien, a tener en cuenta lo mencionado por Javier a fin de elegir, ¿no?, correctamente. Alfredo, te doy el pase para la última sección. Sí, gracias, Javier. De verdad, este tema nos ha tenido muy atentos y la verdad, Javier, nos podríamos quedar horas de horas aquí hablando y quizás ya te comprometemos para una próxima sesión profundizar todos estos temas, ¿no? Quizás más a fondo el tema de la AFP propiamente dicha, porque es todo mundo, ¿no? La ONP también y los otros regímenes que se tienen. Vamos a pasar a la última etapa de esta sesión, Javier, que es una ya más dinámica, más un tanto más informal y también para conocer la posición del invitado. Es la sección llamada Boomerang, en la cual te vamos a dar palabras o frases de estímulos y a la cual tú vas a tener que responder, ya sea o explayarte o decir con una palabra lo que te venga, ¿no?, sobre este tema. Entonces vamos con el primer término, la primera frase que va referida al tema de pensión, Javier. Pensión digna, lo pone en producción. Pensión digna. Olvido, populismo. Otro tema, seguridad social. Entelequia. Vamos con el Utopía. siguiente, que es un término muy hablado en estos temas, diálogo social.
inexistente. Y solamente para precisar, en todas las reformas grandes que se han dado, y eso a nivel mundial, y las reformas que sí han dado resultado, es justamente producto del diálogo social. ¿Qué implica diálogo social? No la conglomeración pues de determinados especialistas, de determinados sectores, o inclusive en algunos casos tercerizados, ¿no? Algunas consultoras que brindan este tipo de informes, ¿no? Para una reforma, sino implica el acercamiento, la interacción de ideas, debate, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, internacional. ¿Por qué? Porque eso permite a quien pues esté en el gobierno a tomar la mejor decisión con los insumos técnicos. Y solamente para poner ahí como ejemplo, en Uruguay, uno de los países en Latinoamérica caracterizados con el mejor sistema de pensiones que tiene, y ahí sí existe un sistema multipilar, ojo, y bien implementado, y existe una AFP estatal que funciona muy bien, pero lo que se señala en sus antecedentes para sufrir esa gran reforma es que sí se implementó el diálogo social. El diálogo social principalmente pues con la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que requiere el país para tener protección social? ¿Qué es lo que requiere la ciudadanía? No es qué es lo que quiere un congresista, qué es lo que quiere un economista, ¿no? Que solamente mira cifras, pero se olvida, por ejemplo, que cuando hablamos de la seguridad social hablamos de un derecho humano fundamental. Exacto. Y esta, más que un término para el tema de la sección Boomerang, es pedirte alguna recomendación para los seguidores, Javier, respecto a algún libro, aquel que esté interesado en profundizar o quizás entender más a fondo sobre el tema de la seguridad social que recomiendes. Excelente, es la primera vez que me preguntan ello y en realidad tengo que confesar una gran emoción porque eso me permite por lo menos señalar uno de los principales textos que debiera leerse. Por ejemplo, ¿no? Y no con el afán de promocionar la publicación que tengo juntamente con César González Han, que está justamente disponible en el portal de la PUC, ¿no? Derecho a la Seguridad Social. Es un libro muy didáctico y que de cierta forma permite, o que la finalidad de ese libro ha sido acercar a todas las personas, más allá de que sean o no sean abogados, estudiantes de derecho, sino que toda persona pueda tener el acceso al conocimiento de lo que implica seguridad social, sobre todo enfocándose como un derecho, ¿no? Y ahí van a poder de cierta forma tener algunas ideas. Para profundizar más el tema, tal vez podría recomendar los dos manuales de César Abanto Revilla, Manual del Sistema Nacional de Pensiones y el Manual del Sistema Público de Pensión, Privado de Pensiones, disculpen. Y para ser tal vez un poco más ya doctrinario, teórico, que quieren uno un poco más investigar, solamente enfocándome en el ámbito nacional, ¿no? Buscar, por ejemplo, el libro de Jorge Rendón Vázquez, ¿no? Que es un gran laboralista, laboralista, hasta donde se reside en Francia, y que, bueno, acompañó bastante en la reforma grande que se hizo, inclusive podría decir la primera revolución previsional que aconteció en el país durante el gobierno de Velasco, a través del Plan Inca, ¿no? En la cual, por ejemplo, se creó el decreto ley 2530, que como ya les indicaba, el cédula viva, que está cerrado definitivamente desde el año 2005, y el decreto ley 1990 del año 73, que hasta la fecha está viva. Ha sufrido modificaciones a través de su reglamentación, sí, pocas, pero así ha modificado la norma, no, imagínense, una norma del 73 en pleno siglo XXI se sigue aplicando, ¿no? Y justamente este autor, pues, de cierta forma da a conocer a claridad
todo lo que concierne al derecho a la seguridad social, y un libro más de teoría general de la seguridad social de Martín Fajardo, cuya definición de la seguridad social lo he señalado. Y bueno, hay muchos textos para poder involucrarse y en realidad igual también invito a todas las personas que nos están escuchando también que puedan de cierta forma acceder a las diferentes plataformas en las cuales también se comparte diferentes materiales, ¿no? Y sobre todo pues eventos que se realizan por grupos de estudios de diferentes universidades, por las cuales también de cierta forma se brinda esa información, ¿no? Básicamente eso, y bueno, eso por mi parte. Gracias, Javier. Le doy pase al cierre de las palabras finales para Jesús. Sí, gracias, Javier. Bueno, hemos escuchado atentamente y hemos llegado ya al final de este programa, pero no nos podemos ir sin antes que nos menciones alguna reflexión final y tus proyectos, eventos, ponencias que vienen en estos meses quizás. Y en las redes donde pueden seguirte también. Bueno, en las redes como Javier Paitán Martínez, y bueno, si ponen la palabra tal vez en este buscador Google, segurólogo social, tal vez podrán de cierta forma vincularse con mi nombre, ¿no? Y digo, ¿por qué segurólogo social? Y también como ya reflexión. Así como existen especialistas que se abocan al estudio del derecho civil, civilistas, penal, penalistas, procesal puro, procesalistas, constitucional, constitucionalistas, laboral, laboralistas, en materia del derecho a la seguridad social también existen especialistas que se abocan a ese estudio, ¿no? Y no solamente que está reducido al campo jurídico, sino eso trasciende, ¿no? Inclusive podría señalar que hay algunas personas pues que laboran en hospitales, en instituciones de contabilidad, administración, que de cierta forma cumplen ese rol, aunque de manera parcial. En el campo jurídico concretamente se llama segurólogos sociales, aunque tal vez el término resulte un poco, tal vez gracioso, pero hay que decirlo. Y el segurólogo social justamente se encarga del estudio de estos temas y con el único afán, y esta es una reflexión, de poder de cierta forma colaborar, aportar, aunque sea con un granito de arena, en el nuevo modelo de protección social que requiere nuestro país. Y si uno simplemente sale pues a dar unas vueltas por las calles de Lima y también las provincias, las diferentes regiones, va a poder notar las grandes desigualdades que existe, ¿no? Y sobre todo avisorar la pobreza muchas veces de personas adultas mayores. El segurólogo social justamente se aboca en plantear desde su tribuna, desde lo teórico, y en algún momento seguramente llegado a la oportunidad de formar parte de un gobierno, en implementar este cambio que no solamente incidirá en estas personas del presente, sino también en las personas del futuro, ¿no? Por ejemplo, los hijos, sus hijos, ¿no? Y finalmente, los eventos que estaré realizando, bueno, normalmente las estoy publicando por mis redes sociales. Un último evento que tengo es este jueves en materia de derecho laboral público, que también es otro patito feo que no se discute mucho, pero que también es muy importante, ¿no? Y agradecido más bien con ustedes, Alfredo y Jesús, por este espacio brindado en perspectiva laboral, y espero que lo disertado el día de hoy, con las disculpas del caso por la extensión, pueda servir, como ustedes bien lo han señalado, por lo menos como reflexión primaria para repensar, ¿no? Y hablar seguramente de aquí no a mucho tiempo de un nuevo derecho de la seguridad social, y de un nuevo derecho a la seguridad social que se imparta como un curso obligatorio en todas las universidades públicas y privadas, que es muy necesario, y que en tanto tenga esa oportunidad, pues estaré trabajando arduamente para también, de cierta forma, añorar, ¿no? Que existan más segurólogos sociales que se preocupen por estos problemas sociales
que de cierta forma pues van a incidir en la vida de todas las personas, de las familias y de la misma sociedad. Alfredo. Gracias, Javier. Hemos llegado a la parte final. Gracias también a todos los seguidores y a todos los que nos escuchan y van a ver este video. Y bueno, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden de que suscribirse al canal, activar las notificaciones a fin de que puedan estar enterados de todas las novedades del canal. Así también los seguimos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y bueno, también en Spotify, en donde este episodio se encontrará a modo de podcast. Muchas gracias y también, no sin antes, también no se olviden de seguir sociales a nuestro invitado, que la verdad es altamente recomendable, así también como sus publicaciones y estudios. Eso es todo por hoy. Hasta una próxima edición. Muchas gracias.